Bienvenidos queridos estudiantes, en este nuevo video te estaremos brindando todas las herramientas suficientes y necesarias para seguir trabajando ese primer aprendizaje correspondiente al segundo periodo. Recordando que durante el transcurrir del video anterior estuvimos explicando todos los acontecimientos importantes en el periodo de 1900 a 1960. Sean todos bienvenidos nuevamente. Antes de seguir avanzando en este video, quiero que te dispongas unos minutos para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por mantenernos un día más con vida, pero sobre todo con el gozo de tener buena salud. Señor Jesús, en este momento te quiero dar gracias por este maravilloso día, por mantener a mi familia unida y sobre todo envuelta en la fe. Señor, te pido que nos sigas protegiendo, que nos sigas cuidando, que nos sigas apartando de todo mal y peligro. Señor, quiero que mi corazón sea el reflejo de lo bondadoso que tú has sido conmigo para seguir dando a conocer tu palabra. Señor, en el día de hoy quiero que me sigas cuidando, me sigas protegiendo, pero sobre todo, Señor, apartes de mí todo mal y todo peligro. Quiero mantener viva mi fe, Señor, para seguir de este duro momento en el cual nos encontramos. Todo esto te lo pido, Señor, como un buen hijo tuyo, como un buen samaritano, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te recuerdo el aprendizaje que hemos venido desarrollando durante este segundo periodo. Desarrollando los puntos que se encuentran inmersos dentro del aprendizaje, nos tenemos que enfocar en un episodio muy importante en la historia de Colombia. Para muchos historiadores, el 9 de abril marca el inicio de la violencia en Colombia, la cual persiste hasta nuestros días. Sin embargo, cabe resaltar que mucho antes de este episodio, del 9 de abril de 1948, ya se habían presentado manifestaciones de violencia en nuestro país, recordando la participación política, las diferencias entre las ideologías políticas de los partidos tradicionales como liberal y conservadores, desencadenó un episodio bastante oscuro, nefasto para la historia de nuestro país. El 9 de abril de 1948 sabemos que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué trajo esto consigo? Trajo alteraciones en el orden público, lo cual se extendió por todo el país. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó un hito para el desarrollo de la violencia en nuestro país. Dice la historia que este fue asesinado por Juan Roa Sierra, el cual desenfundó un arma y le causó 3 impactos sobre la humanidad de Jorge Eliezer Gaitán. Pero nos hemos preguntado, ¿quién es Jorge Eliezer Gaitán? Pues este era el líder del Partido Liberal. Estaba en su momento aspirando a la presidencia de nuestro país. Tenía unas ideologías políticas muy diferentes a la forma de cómo se hacía la política en ese entonces. Este episodio de violencia que se derivó de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán trajo consigo la conformación de muchos grupos al margen de la ley. Nacen las primeras guerrillas liberales, las cuales se instauran hacia los llanos orientales. Dentro de las etapas de la violencia en Colombia, cabe resaltar que esta tuvo su primer aparición tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y 1953. Vemos que esta se caracterizó por constantes enfrentamientos entre la policía y grupos armados del Partido Liberal, así como la formación de cuadrillas de campesinos armados financiados por jefes políticos de ambos partidos. Una segunda etapa de la violencia se dio entre 1953 y 1958. Durante este periodo se fortalecieron las guerrillas de tendencia comunista y hacia el año de 1955 se recrudeció la violencia con la novedad de la aparición del fenómeno bandolerismo, que consistía en la formación de escuadras de campesinos, asaltantes de fincas y
de hacendados. En esta imagen que te muestro a continuación, vamos a resumir lo vivenciado durante este periodo desde 1900 a 1960. Tenemos que inicialmente la violencia se originó hacia mediados del siglo XX. Una de las causas fue la situación estructural del atraso del campo, los desacuerdos con los sectores dirigentes del país, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la represión por parte de los miembros del gobierno. Vemos que se dividió en 4 etapas. La primera de ellas es de 1930 a 1945. En este tiempo, los años de disputa y las persecuciones entre los liberales y los conservadores por el control de los puestos públicos. Seguidamente, en 1948 y 1953, el enfrentamiento armado entre los liberales y los conservadores originó la conformación de las guerrillas liberales. Se da inicio a la policía como arma del conservatismo. En 1953 y 1957, ya bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, que lo vamos a estar desarrollando posteriormente, fue quien, luego de decretar e incumplir una amnistía, obligó a los campesinos liberales a volver a las armas. Posteriormente, en 1957, hasta mediados de los años 60, significó la transformación de las guerrillas en guerrillas revolucionarias. Te recuerdo que la violencia abarca el conjunto de fenómenos relativos a la crisis del bipartidismo y a su enfrentamiento armado durante los años centrales del presente siglo. Entonces vemos que una de las causas de la violencia en nuestro país fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Cabe anotar también que se toma como otro referente de la violencia la presunta ilegitimidad de Laureano Gómez, dando inicio entonces al surgimiento de las guerrillas. La miseria y la falta de educación de los campesinos hizo que estas guerrillas aumentaran el número de integrantes. Como las consecuencias de este episodio de violencia, tenemos las grandes migraciones y la aparición de grandes cinturones de miseria en las principales ciudades del país. El número de muertes aumentó de manera considerable en nuestro país. Otro factor que se vio involucrado fue la disminución de la actividad agropecuaria, dando origen, que lo vamos a estar desarrollando posteriormente, a la única dictadura militar que ha tenido nuestro país bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla. Una de las características que marcó este episodio de violencia en nuestro país fue el odio bipartidista, es decir, tanto los liberales y los conservadores no compartían estas ideologías, generando en sí un odio que muchas veces conllevó a la muerte de los integrantes de ambas bancadas. Otra de las características, la restricción de los liberales a la hora de expresar el culto, la expresión y la prensa, pero sobre todo la violación de los derechos civiles. Estos fueron una de las consecuencias y de las características presentadas durante este periodo de violencia en Colombia durante la mitad del siglo XX. Tomando entonces como referencia el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, el cual, según muchos investigadores, da origen al episodio de violencia en nuestro país. Posteriormente, después del asesinato de
en Bogotá se inicia una serie de disturbios ocurridos en la capital del país, que fueron consecuencia del magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido, ya lo habíamos mencionado, el 9 de abril de 1948. Entonces, a partir de este episodio de violencia derivado de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, posteriormente se conoce como el Bogotazo, lo cual se expandió por muchas regiones y las principales ciudades del país, dando origen a las primeras guerrillas liberales en nuestro país. La violencia desde 1949 hasta 1957 surge con el levantamiento popular del 9 de abril, que dio inicio a esta época de violencia, en donde se enfrentaban simpatizantes del Partido Liberal y del Partido Conservador. Ojo, sin haberse declarado una guerra civil. Incluso la conmemoración de esta fecha da origen a disputas en las que los conservadores le daban significado de primer golpe, mientras que para los liberales la revolución frustrada o el día que murió la esperanza. Vemos en esta imagen que tenemos acá al frente cómo ha sido el levantamiento del pueblo durante este episodio de violencia. Vemos la primera imagen, vemos el inicio del Bogotazo, la conformación de las guerrillas liberales. Posteriormente vemos la aparición de la guerrilla conocida como la FARC, que fue la primera guerrilla que se originó en nuestro país. Seguidamente la aparición de los grupos paramilitares. Y por último vemos que tras años de conversación se logra un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Ahí vemos al representante de esta guerrilla, que actualmente se encuentra fuera del acuerdo firmado. Ese es Iván Márquez. Él se encuentra fuera de este proceso que firmó la guerrilla de la FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos. Cabe resaltar y recordarles que hoy en día la FARC es un partido político de oposición que se encuentra dentro del Senado de la República. En las siguientes clases, ya apartándonos de estos hechos ya mencionados, como fue la masacre de las bananeras, como fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, como fue la separación de Panamá, vamos a entrar entonces a otro episodio comprendido en este periodo, que es el Frente Nacional. Durante el conocimiento o el estudio del Frente Nacional vamos a darnos cuenta que existe una breve tregua entre los partidos liberal y conservador. Esta pregunta o este interrogante lo vamos a estar desarrollando a partir del siguiente video. Espero que con este video quede claro por qué se considera que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los episodios más importantes dentro de la consecución del periodo de violencia en nuestro país. Hemos visto entonces las características de este episodio de violencia y nos vamos a centrar en el estudio de lo que es el Frente Nacional durante el próximo. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que este video te logre resolver los inconvenientes o los interrogantes que se presenten durante la realización de las guías que posteriormente te daré a conocer. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones.